Sí, tal cual. A ver, pensemos que Argentina tenía un equipo dirigido por Vladislao Cap, un equipo con los llamados europeos, reclutando a la mayoría de los jugadores que jugaban en el extranjero en aquel momento, un equipo que se armó exclusivamente para jugar esta Copa del Mundo, ¿no? Poco tenía que ver con el equipo que habitualmente uno veía con la camiseta argentina, algo muy diferente de lo que pasaría hoy. El equipo que uno ve hoy, que es la evolución del mismo equipo en 3, 4, 5 años, en aquel momento, bueno, técnicos temporales, jugadores que se convocaban para, bueno, momentos específicos, jugadores con grandes carreras. Pensemos Sí, en sí, sí. Rubén Ayala, Chirola Yasalde, jugadores que hicieron grandes carreras en Europa, bueno, lo juntaban específicamente para jugar en la selección, casi sin conocerse. Bueno, Quique Wolf nombrado jugador de Real Madrid, no jugaba en el patio de la casa. Y sin embargo, la selección argentina no lograba tener un nivel respetable. De hecho, le costó mucho avanzar a esta segunda ronda. Se dice, lo ha contado algún protagonista, que tuvieron que hacer alguna vaquita para tirarle unos pesos a Polonia para que haga fuerza con Italia y gracias a eso clasificar. Argentina juega esta segunda ronda. Bueno, 4 goles por debajo de los Países Bajos, que en un amistoso previo al Mundial ya le había hecho otros 4. Así que pensemos que esta era la diferencia real entre los dos equipos. Y me parece que, como decía Nacho, ¿no? La sacudida del mundo fútbol es cuando Países Bajos, Holanda, agarra al campeón vigente Brasil y le mete un 2-0 que lo liquidó. Fue un 2-0, Sí, pero sin atenuantes. aplastante. Entonces, ganarle siempre a Brasil en una Copa del Mundo es, bueno, ponerte como candidato número uno a llevarte la estatua. En este caso, llega de esa manera a la final, desgraciadamente para Holanda, con el local. Sí, con el local, pero igual yo creo que toda la prensa y toda la gente que había visto el Mundial lo daba como candidatazo a Holanda. Nadie pensaba que se le podía escapar después del nivel que habían mostrado. Habían ganado 5 partidos, habían empatado solo uno, les habían hecho apenas un gol durante todo el torneo. Le habían ganado Uruguay, Argentina, Brasil, le habían ganado Bulgaria. La verdad que era imposible que se les escape. Son esas cosas que uno dice, no, esto tiene el resultado opuesto, esto es imposible que no pase, y pasó. Si es más imposible de que se escape es, para mí, después de ver cómo arranca. Y justamente Sí, eso es lo que vamos a hacer, Nacho. Vemos cómo totalmente. arranca. Bueno, está arrancando por el final, pero lo vamos a tirar al principio del video y vamos a ver desde el saque del El saque medio. inicial. Este es el inicio de la final de 1974. Arranca la final entre, bueno, Alemania Federal, que era el local, Holanda, como decía Nacho, para la prensa especializada y por lo que había demostrado, el máximo su propia camiseta, que tenía 2 tiras, ¿no? Porque él era de la otra marca, del hermano del de las 3. Entonces él tenía el mismo uniforme, pero nada más que en vez de tener 3 tiras, tenía 2. Ese equipo, esa gran selección holandesa, se ponía por 1-0 adelante y, como decía Nacho antes, increíblemente se le iba a escapar este título Sí. del mundo. Otra vez Alemania dando la sorpresa en un mundial, porque Alemania, recuerden, el único mundial que había ganado hasta ese momento era contra Hungría, que la Hungría de Puskás, la Hungría que era imbatible, la Hungría a la que nadie le podía ganar, y que encima también arrancó ganándole a Alemania 2-0 en la final del mundo, y después Alemania le gana 3-2. Bueno, acá de vuelta Juan contra Holanda, una Holanda imposible, una Holanda del fútbol total, una Holanda que le arranca ganando 1-0 también, y otra vez Alemania contra todas las apuestas, contra todo lo que se pensaba, se termina dando vuelta a Holanda y le termina ganando 2-1. Para sumar otra Copa del Mundo, su segundo título hasta ese momento, y una derrota impensada para Holanda, que no pudo llevarse la Copa del Mundo. Sí, tal cual. Si uno tiene que marcarle algo a este equipo holandés, y lo digo a título personal, debe ser uno de los mejores equipos de la historia, con un arquero que dejaba bastante que desear. Sí, Youngblood era de lo más limitado del equipo, y bueno, cuando uno dice, ¿para qué precisas un arquero para en este tipo estas de cosas. instancias? Es para que te salve en estos partidos. Bueno, Youngblood no lo salvó a Holanda con Alemania, y bueno, los goles de Paul Breitner y, por supuesto, del tanque de la vieja generación de Desde Gerd siempre. Müller, le dan el título a Alemania Federal, consagran a Frank Beckenbauer, puede levantar el querido Frank de Tank por primera vez la Copa del Mundo. Alemania campeón, Países Bajos se va con la derrota, pero ostentando el título no solo de campeón moral, sino de mejor equipo de la Copa, más allá de Sí, haber sido el subcampeón
era el que mejor jugó. El mejor equipo de la Copa fue el que se la Sí, sí, quedó, que sí, fue ni hablar. Alemania. Pero Holanda fue el que mejor jugó, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Muchas cosas interesantes de lo que viniste diciendo. Eh, el campeón moral, por un lado, el equipo que desplegó el juego tal vez más bonito a los ojos de toda la Copa, y le da el pie también para empezar algo, ¿no? Porque no se va a quedar en esto, como le dicen hoy en día los fenómenos de una temporada, sino que va a crecerse sobre esto y va a clasificar luego a la Eurocopa y al próximo Mundial también, lo cual le va a permitir mantener esto y vamos a ver que, bueno, por pequeños guiños del destino no se lo termina llevando. Y otra cosa muy interesante que dijiste, lo de los arqueros, ¿no? Para traerlo a los tiempos de hoy, la selección, por ejemplo, de 1990 se hubiese quedado en cuarto de final si no hubiese tenido el arquero que tuvo, y la selección argentina del 2022 tampoco creo que hubiese sido campeón del mundo si no hubiese estado el Dibu Martínez. Y fíjense, entre un arquero y otro, todo lo que pasó en el medio, cuántas veces dijiste con un arquero decente, un arquero que te salve, eras campeón, ¿no? En alguna Copa América, en algún Mundial, siempre estuviste ahí. Cualquier equipo, cualquier gran equipo tiene que atrás un gran arquero, y como se dice también en el ambiente, un arquero equipo grande, un arquero de esos que le llegan poco y que tiene que responder. Y no digo de equipo grande porque, bueno, es un equipo grande, sino porque así es el nombre, ¿no? Puede ser un equipo completamente diminuto, sin hinchada, pero que si vas primero y estás a punto de ser campeón, necesitas un arquero de esos de equipo grande que si le llegan dos, Sí. tres veces, te responde y te salva el partido, que El no fue el caso de lo que ejemplo tuvo es Holanda. Chilaver. Chilaver en Vélez. Vélez no era un equipo grande Exactamente, y Chilaver era un arquero de equipo grande, porque totalmente. cuando las papas quemaban, él salvaba siempre a ese equipo en penales, en definiciones apretadas, en partido clave. Bueno, que no se ofendan los hinchas de Vélez, me refiero a la época previa a ganar copas y campeonatos. Vélez tenía un solo campeonato en aquel momento y a partir de, bueno, un arquero que fue clave en todo el proceso porque permaneció desde el Sí, 93 al 98, ganó todo lo que se podía ganar en aquel momento, cambió de entrenador, pero a pesar de eso pudo seguir ganando. Esto que dice Nacho es clave. Todo el mundo sabe que la bandera azurra la tengo tatuada y si algo tiene Italia es la escuela de grandes arqueros en la selección nacional. No es casualidad que Italia haya jugado toda la vida como jugó, eso lo puedes hacer solamente con grandes arqueros. No hay forma de sí, vos intentar defenderte si no tenés un arquero que te salve. Si no tenés un arquero que para hacerle un gol vas a tener que hacer lo normal y un plus. Bueno, Argentina hoy lo tiene con Diego Martínez y está claro lo que cuesta hacerle un gol. Argentina a sí. veces uno lo ve y dice, bueno, con un arquero normal este partido se pierde y con este tipo no lo perdés, lo empatás, lo terminás ganando de última, te da siempre una vida más y hay algo más que decía Nacho y me sumo y le agrego esto. Los jugadores y los arqueros que te dan ese plus son los que además con la camiseta de la selección juegan mejor que con la de los clubes. Sí, sí, Tienen sí, sí. eso que sí, a ver, más allá de nombrarlo, parece que estamos cargosos con el Dibu. Dibu no es tan crack jugando en los clubes como es en la selección. Eso tengámoslo bien presente. Tampoco juega en un club tan importante como es la selección argentina. Bueno, Pero juega en el Aston Villa, que es uno de los históricos grandes de Inglaterra, es que un bueno, equipo, es un hace equipo 40 años que grande, no aparece en el mapa. tal cual, claro. Es un equipo grande de Aston Villa, me refiero, no juega en el Madrid. No, hoy No, para no, ganar a la lógico. selección argentina sería ir a, no sé, el Madrid, el City, el Barcelona, alguno de los que gana habitualmente en su liga o en Europa. No le toca eso a Dibu. Sin embargo, cuando juega con la camiseta de la selección, bueno, se potencia absolutamente Sí. en lo futbolístico. Después en el Es un carácter, arquero. a mí, déjame diferenciarme, por ejemplo, como lo que hizo ayer pegándole a la cámara, eso a mí no me gusta, pero bueno, lo pongo en un costado de lo que hace dentro de la cancha, que no tiene nada que ver con eso. Como arquero te digo que está bien, se lo merece. Está bien. El que es campeón del mundo es lo que quiere. Eh, Bueno, está bien. después de 2026, si no es campeón del mundo, bueno, ahí sí, díganle algo. Pero hasta ahora no le pueden decir nada. Y lo que digo, el Divo es un arquero de equipo grande en un equipo que hoy en día, la liga en la que está, no es un aspirante al título. Entonces, tal vez se pierde un poco el Dibu, porque el Dibu tal vez ataja tres bolas increíbles y aún Claro. así ganan 3-2 o empatan 3-3. Entonces, recibe muchos goles, pero también porque le llegan un montón. Yo creo que se destacaría mucho más con la personalidad y por cómo es él en un equipo tal vez como decís vos, el Real Madrid, el Bayern Múnich, los que están siempre arriba, en el City mismo, porque ahí tendría mucho,
mano a mano, mucho más exposición, porque le llegarían todo ese partido y tiene que responder, y yo creo que ahí es donde él se crece. Es un arquerazo en el equipo que lo ponga, ¿no? Eso no hay duda, pero creo que es un arquero de equipo grande y lo demuestra en la selección argentina, que en Mundial creo que hasta los cuartos de final no lo habíamos visto participar del juego, salvo la que le atajó a Australia, porque antes de eso no le habían llegado, pero Australia te llega 2 veces y una te la salva en el último minuto. Holanda te llega 2 veces y después le ganas en los penales. La de Francia, bueno, ni hablemos, ¿no? Porque le saca la meta en el minuto 123. Así que esa es la importancia de un arquero que no tuvo Holanda, volviendo al tema, que no tuvo Holanda y que le termina costando la Copa del Mundo en 1974. Sin lugar a Y dudas. vamos a verlo también en la final del 78, que la diferencia entre arqueros también te puede hacer perder un Total. título mundial o ganar un título mundial, porque del lado argentino estaba Ubaldo Matildo Filiol, que hasta el Dibu Martínez, yo creo que era el indiscutido mejor arquero de la historia del fútbol argentino, y ahora está en disputa por este loco Hermoso. Tal cual, sí, sí, sin lugar a dudas que sí. Decíamos, final para este equipo holandés de 1974, la verdadera naranja mecánica, la primera, la de el Mundial de Alemania Federal, y a partir de ahí un recorrido que va a atravesar una clasificación a la Eurocopa y una nueva clasificación a Copa del Mundo para venir nada más y nada menos que acá, Argentina 1978. Exacto. 76 clasifica a la Eurocopa, como dijimos, primera Eurocopa que clasifica, porque antes recordamos que clasificaban 4, o sea que eran semifinales. Y bueno, Holanda logra llegar a esto eliminando a Bélgica en la fase previa con un global de 7-1. Habíamos dicho que para el Mundial pasado habían salido 0-0 y 0-0 y que habían clasificado por diferencia de gol. Bueno, en este no le dejaron lugar a duda contra Bélgica. Le ganó 5-0 local y 2-1 de visitante, y se mete en la fase final de la Eurocopa, donde se enfrentaría a la poste el campeón, que fue Checoslovaquia, en una final que recordamos con el gol de Panenka a Alemania, pero bueno, previamente jugaron otro partido que fue la semifinal, donde Checoslovaquia le gana 3-2 a Holanda, con lo cual Holanda en su debut en la Eurocopa se va con una derrota en semifinales. Luego ganaría el tercer y cuarto puesto a Yugoslavia, partido anecdótico totalmente, pero se lleva en su primera participación un tercer puesto y otra vez perdiendo frente al campeón, que va a ser una Claro. constante. Tal cual, otra vez queda eliminado, esta vez con Checoslovaquia. Bueno, la increíble mala suerte de perder contra el campeón, pero pensaba eh, ya un equipo que ya nos sorprendía, Claro, este holandés, ya todo el mundo ya esperaba algo más de él. Sin embargo, a ver, llega a la fase final de esta Euro, que era prácticamente estar en las semifinales. De hecho, era por sí estar en las semifinales, llegar a la fase final. eh, Era todo un mérito clasificar y estar entre los mejores cuatro, y estuvo a la altura. Claramente se le escapa por sí, 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 detalles. sí. Tranquilamente podría haber sido el campeón de esta Euro o jugar la final a la altura Holanda una vez más. Como candidato ya viaja a Argentina en 1978, donde, bueno, la baja importante de uno de los mejores jugadores del mundo, porque todos pensamos en eso, ¿no? De ¿Qué Johan Cruyff. hubiese, qué hubiese pasado con Cruyff? Bueno, no lo vamos a saber nunca. Cruyff no viene a disputar el Mundial de la Argentina, una baja más que sensible para Holanda, que igual tiene un recorrido interesante, vuelve a llegar a la final, pero nada, le faltaba la de espada. Siempre recordamos que esta era la selección, la del Mundial 78, no porque no hubieran formado parte antes del proceso, sino porque estaban nombrados a ser los reemplazantes de Cruyff, como los hombres que llevaban el peso en la espalda, los mellizos Van der Kerkhoff, ¿no? Eran como las figuras de este equipo holandés que jugaba el Mundial de Argentina, que una vez más iba a terminar, bueno, jugando contra el local. Otra vez jugando contra el local en la final, ¿no? En la final, claro. Otro mundial en el que Holanda, eh, digamos, no venía a sorprender porque ya había sorprendido al mundo en 74, pero que tiene una primera ronda bastante floja. O sea, floja en el sentido de resultados, ¿no? Porque Holanda gana el primer partido a Irán, que era algo completamente esperado, porque juegue bien o juegue mal, en ese momento la diferencia era abismal con el fútbol asiático, con lo cual le gana el primer partido muy fácil, 3-0. Luego empata contra un equipo que daría que hablar en la Copa del Mundo más adelante, que es Perú, un 0-0 contra una muy buena selección peruana, a pesar de, bueno, la actualidad o los últimos, digamos, 30 años del fútbol peruano. Era otro Perú, sin lugar a dudas, y que se va de esa Copa manchado en polémica, pero que era una gran selección. Y luego una derrota frente a Escocia, una Escocia que
Está bien, tal vez es mucho sí, pero si hacía 2 goles más lo eliminaba Holanda. O sea, estuvo a dos Claro, goles de eliminarlo en la primera ronda porque era el duelo directo. sí. Si En un Escocia momento ganaba por era, 3 goles, en un momento era un gol, porque sí, Holanda termina descontando como último gol de ese partido. exacto. El gol de Gemil, el gol de Gemil, para Escocia es uno de los mejores goles de, bueno, no solo de este mundial, sino de la historia de los mundiales. Un golazo espectacular y nada, marcaba un poco la paridad de este grupo y lo que decía Nacho. Más allá de que lo vemos de vuelta en la final, el recorrido empieza a ser diferente. Sí, sí, porque no es avasallador, clasifica por diferencia de gol ante una Escocia que con algún otro regla. Escocia, recordemos que nunca pasó una fase de grupos en ninguna competición, ni Eurocopa ni Mundial. Esta de haber sido la vez que estuvo más cerca. Y con el reglamento actual, Escocia hubiese clasificado, porque el reglamento actual es partidos entre sí. Entonces, Escocia ni el reglamento lo favorece por los escoceses, pero con el reglamento de hoy hubiese clasificado por resultado directo entre sí. En esa época Claro. era diferente. Hoy en día vemos que la Eurocopa, por ejemplo, equipos que empatan todos los partidos entre sí y pasa uno y otro no, y uno no entiende qué pasa. Bueno, generalmente es por la tabla entre sí. En este momento no era así. Pero bueno, termina pasando otra vez Holanda, donde se va a enfrentar otra vez contra su verdugo, Alemania Federal, o sea, la Alemania real, luego contra Austria y luego contra Italia. Bueno, una fase que no fue tan avasalladora como la anterior, pero que sí se la lleva invicto, porque le gana a Austria, le gana a Italia y empata con Alemania Federal, con lo cual se asegura ese primer puesto para ganarse el pasaje a la final contra una Argentina que llegaba envuelta en polémica luego del partido con Perú. Sí, pensemos que en este recorrido, que era, o como decía Nacho en la anterior Copa del Mundo y se repetía en esta del 78, en esta nueva zona de grupos donde el ganador de la zona iba a la final y el segundo iba al tercer puesto y los otros dos quedaban eliminados. Países Bajos le gana 5-1 a Austria, Italia le gana 1-0 a Austria, Alemania Federal y Países Bajos empatan 2-2 e Italia y Alemania empatan 0-0. Y cuando definen la clasificación entre Holanda e Italia, y marco esto porque Italia era la sensación del Mundial, inclusive le había ganado a Argentina, fue el equipo que mejor jugó, este equipo de Bersot, muy joven, de hecho jugó mucho mejor que el campeón de 4 años después, para marcar un poco el nivel de fútbol, cuando se enfrentaron Países Bajos e Italia para ver quién jugaba la final, a Países Bajos les alcanzaba el empate. Claro, Italia hace el primer gol cuando empata Brands de un tiro lejísimos. Claro, Italia tiene que salir a buscar el partido muy fuerte porque se quedaba fuera, faltaba media hora, 40 minutos, y en esa ventaja Holanda se lo termina llevando y con la casualidad de que lo nombramos anteriormente y lo volvemos a nombrar, se lesiona el arquero y entra Youngblood, que era suplente en este mundial. Y Youngblood juega este partido contra Italia y va a jugar la final. juega a la final también, sí, 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 es el arquero de la final, Youngblood al final. Eh, y como bien decís, no elimina a Italia en un duelo mano a mano, ¿no? O sea, uno piensa en fase de grupos, bueno, fue un duelo casi mano a mano porque del otro lado, sea el resultado que sea, no podían destronar ni a Italia ni a Holanda. Así que fue realmente una semifinal anticipada. Y bueno, Holanda se lo termina llevando, como bien dijo Dani, 2-1, lo que le da el derecho a jugar contra el anfitrión otra vez la final del mundo, ¿no? La verdad, una mala suerte total porque que te toque 2 mundiales seguidos contra el anfitrión, siendo el anfitrión un equipo importante, ¿no? En este caso estamos hablando de Argentina, que si bien hasta ese momento no tenía ningún mundial, y en la mayoría de los mundiales le había ido muy mal a nivel sudamericano, era una de las sensaciones, tenía grandes equipos también locales, era muy fuerte en las competiciones sudamericanas, entonces no estaban enfrentando a una selección de poca monta, y Holanda, digamos la verdad, le ha ido muy bien los últimos 4 años, pero era todo su historia, eso era, no habían ganado una Eurocopa, no habían ganado nada. Entonces era, obviamente, algunos dos iba a ser campeón por primera vez, y yo creo que la candidata era un poco, en este caso ya era un poco más Argentina, por un tema de la localía y de que Holanda llegaba no solamente sin Cruyff, sino como bien dijo Dani, con su arquero suplente. Ya habíamos hablado que el arquero titular del Mundial pasado les costó el Mundial, imagínate llegar al Mundial, a la final con el suplente. Totalmente, Imagínense la sí, final sí. del Mundial Argentina de este año sin el Dibu Martínez. No, ni hablar, es una ventaja terrible. Vamos a repasar los highlights de esta final de la Copa del Mundo, Por pero favor. estoy pensando y estoy mirando la formación de los dos, Nacho. Si querés la repasamos porque Dale. es algo llamativo.
obviamente, vemos el parado de Argentina con el famoso 4-3-3 que nombramos con anterioridad, obviamente dirigido por el Flaco Menotti. Filona en el arco, Holguín, Galván, Pasarela y Tarantini, Ardiles, el Tolo Gallego y Kempes, que estaba parado como 10, pero terminaba como un falso 9, terminaba todas las jugadas detrás del 9, por eso tantos goles del Matador en aquel Mundial, y la delantera con Bertoni, Luque y Alberto Ortiz. Del lado de Países Bajos, del lado de Holanda, Jonglud en el arco, Portbiglet, Kroll, Brands y Hansen en la línea de 4. ¿Querés que los diga yo que estudié alemán? Por favor, sí, los estoy matando. Los estoy matando. Los Los estás estoy estudiando. matando. Yo Los estoy estoy seguro matando. que si algún profesor mío de la secundaria está viendo esto, me dice, por favor, no vayas más a ese programa. Por favor, dale tranquilo. Vamos con, Cada uno con lo suyo, por favor. vamos con Youngblood, Portvliet, Kroll, Brandt, Jansen. En el medio, Neskens, Hahn, Van der Kerkhoff, los hermanos Van der Kerkhoff, los dos. Y arriba, Rep y Rensenbrink. Bueno, ¿ves? En mi barrio era Resenbrink, ¿me entendés? Claro. Nosotros le decimos distinto, ¿me entendés? Claro, en zona sur es más coloquial. ¿Qué haces Resenbrink? Claro, sí, más fácil. Pero bueno, Sí. el equipo Imagínense holandés. la cara de nuestros profesores alemanes cuando decíamos Van der Sar Claro, por el está arquero, bien. nos querían Está matar. bien. Nos Está querían bien. matar, pero bueno. Está bien, bueno, vale que tengamos a Nacho para aprovecharlo para esta pronunciación. Yo no voy a aprender nunca, así que lo bueno es que lo vaya diciendo él. Pero decía, lo interesante de todo esto que nombramos, más allá de los nombres, y que son nombres que han perdurado en el tiempo, hablamos de la calidad de jugadores, ¿no? Ni hablar del equipo argentino, sino que también del equipo holandés, es que con la ausencia de Cruyff, el equipo empieza a jugar tácticamente distinto. O sea, hay un cambio de entrenador, hay un cambio de sistema táctico y, bueno, empieza a probar de otra forma para, bueno, paliar la ausencia de tremendo crack, ¿no? Sí, Que manteniendo la esencia también, manteniendo la esencia, pero claro, sabiendo que, por ejemplo, la jugada del inicio en el 74, donde Cruyff se va de líbero y termina recibiendo el penal, esa jugada no la puedes hacer de vuelta. O sea, no la puedes hacer de vuelta no porque la sepan, sino porque no tenés al tipo que la hizo, básicamente. totalmente. Imaginemos Argentina, yo siempre me gusta poner paralelismo para que la gente que tal vez no conoce esto entienda un poco. Imagínense Argentina con el mismo estilo de juego, con Scaloni, si quieren, en el banco, por más que acá haya habido cambio técnico, con Scaloni en el banco y sin Messi. Algo distinto que tiene Sí. que hacer. Lo que hizo No ayer, por puede, ejemplo. claro, Ayer jugó con doble 9 exactamente, para reemplazar a Messi que no exactamente. estaba. O sea, no puede Sí, decirle, no sé, a Dybala o a quien sea, jugar de Messi. Porque no se puede no, jugar de Messi. Solo Messi puede jugar de Messi. Solo Maradona puede jugar obvio, de Maradona y solo Cruyff puede jugar de Cruyff. tal cual. Son pocos los que son irreemplazables y estamos nombrándolos, ¿no? Cruyff, Maradona, seguramente Messi en breve, Pelé. Esos son jugadores que no puedes decir, bueno, jugá de tal cosa y lo arreglamos. Salvo los brasileños con los enganches que siempre tienen 17, ¿no? Pero sacando eso, después es difícil. Entonces tenés que adaptarte tácticamente para, como cualquier técnico, vos, Dani, tenés el curso de técnico, cualquier técnico que dice, bueno, el objetivo cuál es, de mis falencias, que se noten lo menos posible, taparlas lo menos posible, y de lo que tengo bueno, cómo lo exploto al máximo para sacarle el mayor juego posible. De esta misma manera, y como es un podcast que se permite alguna chicana, ayer en la casa del querido Nacho de Tito hubo abrazos por la victoria de Paraguay, el Paraguay del profe Alfaro, que ganó 1-0 contra Brasil. El profe que si tiraba frases antes, después No, del no, uno a no. 0 contra Paraguay, nos va a llenar Mirá de que, frases de acá hasta el final de la eliminatoria. mirá que Paraguay es de las selecciones que mejor me cae de Sudamérica, los amo a los paraguayos, me caen bárbaro, pero qué bronca que ganen con Alfaro. Preferiría que ganen con cualquier otro técnico. Además, Bueno, ya dijo frase, sí, no, no. ya tiró todo. Ahora, pensando, ¿no? Y haciendo paréntesis que siempre hacemos en estos podcasts. Menos mal para Brasil, para este Brasil, que la eliminatoria sudamericana la Entonces, sí, va a clasificar cualquiera. La pésima eliminatoria que está haciendo Brasil es, sí, sí. pero realmente, pero No, horrenda, ¿eh? además, hablando en serio, si fuese la eliminatoria habitual, yo te puedo asegurar que no termina arriba ni de Argentina, ni de Uruguay, ni de Colombia, ni de Ecuador. Tendría No, que no, no, por eso pelear digo. contra Venezuela, Paraguay y Bolivia el quinto puesto.